Le doy la bienvenida. Hoy es 13 de mayo, lunes de la séptima semana de Pascua. Suplicamos la intercesión en la memoria libre de la bienaventurada Virgen María de Fátima. Advocación dedicada a la Catedral de Cúcuta. La celebración del 13 de mayo está profundamente ligada a las apariciones de la Virgen María en Fátima, en Portugal, en 1917. Vamos a hacer un comentario acerca de la advocación que estamos celebrando en el día de hoy. El 13 de mayo es un día de gran importancia para los católicos y devotos de la Virgen María, especialmente aquellos que veneran a Nuestra Señora de Fátima. Es el día en que, según la tradición católica, la Virgen María comenzó a aparecer a tres jóvenes pastores, Lucía dos Santos y sus primos Francisco y Jacinta Marto. Las apariciones de Fátima son un fenómeno muy significativo en la historia religiosa y cultural de Portugal y del mundo católico en general. La Virgen María de Fátima, también conocida como Nuestra Señora de Fátima, es una advocación mariana que surgió a partir de las apariciones reportadas por los tres niños pastores en Fátima, en Portugal, en 1917. Lucía dos Santos, Francisco Marto y Jacinta Marto afirmaron haber visto a la Virgen María en varias ocasiones entre mayo y octubre de 1917. Lucía dos Santos fue la principal testigo y mensajera de las apariciones y posteriormente se convirtió en monja carmelita. Tenemos algunos datos relevantes. Las apariciones de Fátima comenzaron el 13 de mayo de 1917 y continuaron mensualmente hasta octubre de ese año. Durante las apariciones, la Virgen María transmitió mensajes a los niños, incluyendo la importancia de la oración, la penitencia y la devoción al Inmaculado Corazón de María. En una de las apariciones, la Virgen les reveló a los niños tres secretos, dos de los cuales fueron revelados en 1941. El tercer secreto fue mantenido en secreto por la Iglesia Católica hasta el año 2000, cuando fue revelado por el Papa Juan Pablo II. La Virgen María les mostró una visión del infierno y les pidió que rezaran el rosario todos los días por la paz del mundo y por la conversión de los pecadores. Las apariciones de Fátima fueron seguidas por miles de personas y el sitio de las apariciones se convirtió en un importante lugar de peregrinación mariana. El 13 de mayo de 1917 se registra la primera aparición de la Virgen María a los tres niños pastores en Fátima. En las apariciones posteriores, la Virgen María transmitió varios mensajes, incluyendo la petición de la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María. El 13 de mayo de 1981, el Papa Juan Pablo II, quien atribuyó su supervivencia a un atentado ese mismo día a la intercesión de la Virgen de Fátima, visitó Fátima para agradecer a la Virgen por su protección. El 13 de mayo de 2000, el Papa Juan Pablo II canonizó a Francisco y Jacinta Marto, dos de los tres niños videntes de Fátima, en una ceremonia en Fátima, Portugal, durante el centenario de las apariciones. El 13 de mayo continúa siendo un día importante de peregrinación y devoción mariana en Fátima y en todo el mundo católico. La celebración del día de hoy en honor de Nuestra Señora de Fátima es un momento significativo para los fieles católicos, quienes recuerdan las apariciones marianas y siguen respondiendo al llamado de la Virgen María a la oración, la penitencia
y la conversión. Le invito a disponer su oído, la mente, también el corazón, para escuchar el Evangelio que se nos proclamará en este día. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos desde el 29 hasta el 33. En aquel tiempo los discípulos dijeron a Jesús: ahora sí que hablas claro y no usas comparaciones. Ahora vemos que lo sabes todo y no necesitas que te pregunten. Por ello creemos que has salido de Dios. Les contestó Jesús: ¿ahora creéis? Pues mirad, está para llegar la hora, mejor, ha llegado la hora, en que os disperséis cada cual por su lado y a mí me dejéis solo. Pero no estoy solo porque está conmigo el Padre. Os he hablado de esto para que encontréis la paz en mí. En el mundo tendréis luchas, pero tened valor, yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Nuestra reflexión para el día de hoy. En la primera lectura tomada del segundo libro escrito por San Lucas, esta vez en el capítulo 19, hablo del libro de los Hechos Apostólicos, los primeros 8 versículos, continúa las acciones de los apóstoles en su auge por anunciar la buena noticia de la resurrección del crucificado. Pablo, a un grupo de discípulos que se encontraban en Éfeso, les interrogó si habían recibido el Espíritu Santo. Su respuesta fue: ni siquiera hemos oído hablar de un Espíritu Santo. Esto mismo le ocurrió a la Iglesia de Jesucristo después del siglo VI, cuando el humanismo se apoderó del cristianismo. El deterioro de la oración, la dificultad de vivir en comunidad y el verdadero sentido de la comunidad católica disipó los intereses por ganar terreno y convertir la religión católica en la más importante. Significativo: el Dios creador y protector de la Iglesia. En el centro, el Rey Jesucristo, y el Espíritu Santo pasó a ser como el dador de las gracias a los testigos oculares de la resurrección. Después de su desaparición, el Espíritu murió con ellos. El despertar de la tercera persona vino a germinar cuando el Papa Juan XXIII convocó a un nuevo concilio en la Iglesia para darle la oportunidad al Espíritu de Dios que hiciera parte fundamental de lo que Jesús había instituido como Iglesia y que había recobrado vida el día de Pentecostés sobre la humanidad de los apóstoles y la familia de Jesús. A este mismo Espíritu hoy tenemos que clamar: ven Espíritu Santo, para que genere acción, para que renueve nuestra fe y continuemos siendo miembros activos del cuerpo de Cristo. Pues, para malestar de muchos poderosos y esperanza de los pobres, este Espíritu sigue presente en su Iglesia, nunca la ha abandonado y sigue realizando los mismos signos que en la época apostólica. Su presencia nos da confianza en Él y lo clamamos para que Dios haga su voluntad en nosotros y en la comunidad en donde trabajamos. El relato del libro de los Hechos nos muestra la diferencia de los bautismos narrados en las Escrituras. El bautismo de Juan no fue el instituido por Jesús como el sacramento, simplemente fue un signo que precedía la llegada del reino. Además, contiene el bautismo de Jesús para incorporarse a la Iglesia de la Trinidad junto al sacramento de la confirmación, para comunicar la plenitud del Espíritu Santo, necesario en la vida del cristiano para construir iglesia. Ser sumergido en el Espíritu Santo es importante y muy necesario.
Se debe suplicar su venida. No basta imponer las manos sin decir nada, como dice el ritual del sacramento del bautismo. Es necesario orar, rogando al Espíritu, porque la relación con Dios se da en la oración. El pasaje de los Hechos Apostólicos en su capítulo 19 y versículos del 1 al 8 nos presenta un momento crucial en la expansión del cristianismo y en la preparación de los discípulos para la venida del Espíritu Santo. Tenemos aquí dos propuestas, un contexto histórico y una propuesta teológica y espiritual. ¿Qué nos dice la propuesta histórica? Este pasaje se sitúa en Éfeso, una ciudad importante en la antigua provincia romana de Asia Menor, actualmente parte de Turquía. Éfeso era conocida por su riqueza cultural y su diversidad religiosa, incluyendo el culto a la diosa Artemisa. Los apóstoles Pablo y Apolo jugaron un papel significativo en el establecimiento y fortalecimiento de la comunidad cristiana en Éfeso. ¿Qué aporte nos da este texto como teológico y espiritual? Este texto que hemos leído hoy nos ofrece varias enseñanzas de las que vamos a hablar, cada una de ellas. Son 4 propuestas. La importancia del bautismo en el nombre de Jesús, la acción transformadora del Espíritu Santo, la continuidad del ministerio apostólico y por último la importancia del arrepentimiento y fe. Hablemos de la primera, la importancia del bautismo en el nombre de Jesús. Cuando Pablo encuentra a unos discípulos en Éfeso, les pregunta si han recibido el Espíritu Santo al creer. Ellos responden que ni siquiera han oído hablar del Espíritu Santo, lo que indica una falta de conocimiento completo sobre el mensaje cristiano. Pablo entonces les explica la necesidad del bautismo en el nombre de Jesús como un acto de conversión y entrada en la comunidad cristiana. Segunda propuesta, la acción transformadora del Espíritu Santo. Después de ser bautizados en el nombre de Jesús, Pablo impone las manos sobre ellos y el Espíritu Santo desciende sobre cada uno. Este evento marca una transformación espiritual en los discípulos, quienes comienzan a hablar en lenguas y a profetizar. Esto resalta la acción poderosa y transformadora del Espíritu Santo en la vida de los creyentes, capacitándolos para testificar y servir en el reino de Dios. Tercera propuesta, la continuidad del ministerio apostólico. Pablo, como apóstol, desempeña un papel crucial en la preparación y el equipamiento de los discípulos para el ministerio. Su imposición de manos sobre ellos simboliza la transmisión del poder del Espíritu Santo y la continuidad del misterio apostólico en la iglesia primitiva. Y por último, la importancia del arrepentimiento y la fe. El pasaje enfatiza la necesidad de arrepentirse y creer en Jesús como requisitos previos para recibir el Espíritu Santo. Esto refleja la importancia central del arrepentimiento y la fe en la experiencia de conversión y en la vida cristiana. ¿Qué podemos concluir de la lectura que hemos hecho de los Hechos Apostólicos, capítulo 19, primeros 8 versículos? Este texto nos presenta la importancia del bautismo en el nombre de Jesús, la acción transformadora del Espíritu Santo, la continuidad del ministerio apostólico y la necesidad del arrepentimiento y la fe en la preparación para la venida del Espíritu Santo. Estas enseñanzas continúan siendo relevantes para los creyentes hoy, recordándonos la importancia de nuestra relación con Dios y la capacitación por el Espíritu Santo para el testimonio y el servicio en el mundo.
Valuable aporte nos ha hecho el Espíritu Santo con esta lectura en el día de hoy. Nosotros entonces le respondemos al Señor con el Salmo 67 y debe resonar en nuestros labios esta frase que acompañará cada uno de los párrafos del Salmo. Reyes de la tierra, cantad a Dios. El Salmo 67, titulado Canto triunfal, las gestas de Yahvé, tiene un marcado sello de himno de alabanza y de acción de gracias, de índole colectiva y nacional, quizás compuesto con motivo de la liberación de una situación crítica del pueblo oprimido por una potencia extranjera. El pensamiento ondea entre lo glorioso y lo poético, y así tan pronto se presenta a Yahvé como guerrero libertador, como Señor de la naturaleza, se protege a su pueblo a través de la historia. El Dios de Israel habita en el santuario y desde allí dispensa su protección a los más desvalidos. Con el Salmo 67, el pueblo de Dios sigue cantando la victoria de nuestro Dios frente a los enemigos de la tierra, la rectitud y la justicia. Si le somos fieles al Señor, Él cuidará de nosotros, cuidará nuestras empresas y nuestros proyectos. Por eso el cristiano no debe temer la muerte, no debe temer los enemigos, la derrota, el mal, las esclavitudes. Todos ellos se disiparán como humo. Quien obra mal contra el justo, el Señor se convertirá en justo juez y cobrará justicia. Por tal razón, se debe tener abierto el corazón a la justicia y al amor a sus hermanos. La honestidad hará que lo cultivado produzca frutos el 100%. Y seguimos hablando del Salmo 67 con otro título: Invocación a Dios como protector y libertador. Este himno que estamos proclamando en el día de hoy es un himno de alabanza y súplica dirigido a Dios, como lo que dice el título, como protector y libertador de su pueblo. Este salmo tiene un tono triunfal y celebrativo, destacando el poder y la majestad de Dios sobre sus enemigos y la promesa de liberación para aquellos que confían en Él. El autor sagrado recurre a imágenes poderosas y simbólicas para expresar la grandeza y la bondad de Dios, así como la certeza de su ayuda en tiempos de necesidad. Miremos cada uno de los párrafos y qué nos prometen, qué nos ofrecen en el día de hoy. Versículos del 2 hasta el 3. Como el humo se disipa, tú lo disiparás. Como la cera ante el fuego, así perecerán los impíos ante Dios. Pero los justos se alegran, saltan de gozo en la presencia de Dios, se llenan de júbilo. Estos versículos contrastan el destino de los impíos con el de los justos. Los impíos son comparados con el humo que se disipa y la cera que se derrite ante el fuego, simbolizando su fragilidad y su eventual destrucción ante el poder de Dios. En contraste, los justos se regocijan si se llenan de júbilo en la presencia de Dios, confiando en su protección y su fidelidad. Versículos desde el 4 hasta el 5, A y C. Cantad a Dios, tañed su nombre, preparad el camino al que cabalga por las estepas. Yahvé es su nombre, alegraos en su presencia. Estos versículos invitan a alabar y adorar a Dios, reconociendo su soberanía y su poder para salvar. Se hace referencia a preparar el camino para el que cabalga por las estepas, posiblemente aludiendo a Dios como un guerrero que viene en ayuda de su pueblo. El nombre de Dios, Yahvé, se destaca como motivo de alegría y regocijo para aquellos que confían en Él.
Y miremos los últimos versículos, del 6 hasta el 7a y b. Padre de huérfanos, protector de viudas, tal es Dios en su morada sagrada. El solitario tiene una casa, el extravío habita en la abundancia. Estos últimos versículos resaltan el carácter amoroso y compasivo de Dios hacia los más vulnerables de la sociedad. Se presenta a Dios como el padre de huérfanos y el protector de viudas, mostrando su preocupación por aquellos que están desamparados y necesitados. ¿Tú estás necesitado o necesitada en el día de hoy? Haz este salmo tu oración. Suplica en cada una de tus necesidades con este salmo, el 67. En la presencia de Dios, los solitarios encuentran su hogar y los extraviados experimentan abundancia, demostrando la providencia y el cuidado divinos para aquellos que confían en Él. ¿Qué podemos concluir del Salmo 67? Es un himno de alabanza y confianza en Dios como protector y libertador. Los versículos seleccionados destacan la destrucción de los impíos, la alegría de los justos en la presencia de Dios, la invitación a cantar y alabar su nombre y la compasión de Dios hacia los más necesitados. Este salmo nos recuerda la grandeza y la bondad de Dios, así como su capacidad para salvar y sostener a aquellos que confían en Él. La propuesta del Evangelio. El Evangelio de San Juan en esta semana de la Ascensión, hoy en su capítulo 16, versículos desde el 29 hasta el 36, y ya próxima a la llegada de la plenitud, los discípulos empiezan a comprender las cosas de una manera más clara. Ven en su maestro una omnisciencia tal que solo pueden deducir que su maestro viene de Dios, y es el momento de que, como el ave que aprende a volar y deja su nido para volar hacia caminos nuevos, la comunidad llena del Espíritu debe ir para comunicar la buena noticia. ¿Cuál es esa buena noticia? ¿Cuál es ese evangelio? El crucificado no está muerto, está vivo, ha resucitado. Por tal razón, se debe confiar en Jesús, caminar con Él, esperar en Él, pues venció a la muerte. ¿En quién debemos poner la confianza? Solo en aquel que ha vencido a la muerte y vive en medio de nosotros. Llegó el momento en que quienes hacen parte de la Iglesia anuncien que es necesario creer en quien murió y fue levantado de la muerte para vencer el mal en el mundo. Cuando el cristiano tiene al Espíritu de Dios, comprende claramente los misterios de que está constituida esta iglesia a la que pertenecemos, la que instituyó Jesús, el Cristo vivo y resucitado. Es importante esta semana disfrutar de la ida de Jesús a la presencia del Padre, para estar preparados a la venida de su Espíritu y luego a ser parte de la iglesia universal, verdadera y eterna, para perfeccionar su existencia en medio del mundo. Si este audio está llegando a ti, si este podcast o este video está llegando a ti y tú no eres cristiano católico, suplícale al Espíritu Santo. Dile: ven Espíritu Santo a mi vida, lléname de tu presencia. Quiero conocer la verdad. Quiero conocer tu verdad. Quiero conocer la verdad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tú, Espíritu de Dios, aclárame mis dudas, esclarece mis caminos. Quiero conocer la verdad.
Y esta oración te dará respuesta de cuál es la verdadera iglesia, de cuál es la verdad del Espíritu Santo y a dónde debes ir para regocijarte en Él de una manera verdadera, sin esclavitudes, sin peso sobre los hombros, sin peso sobre tu vida. El Evangelio según San Juan, que hemos proclamado hoy, ya sabemos, fue escrito entre los años 80 y 95, aunque las fechas exactas son objeto de debate entre los académicos. Algunos se atreven a decir que es del año 100, del año 110, en fin. Pero es de los últimos años del siglo I, de uno de los discípulos del Señor, de los más jóvenes que llevaba a Él, que le seguían a Él. Y yo supongo que Él escribe algo y su comunidad complementa cosas que han quedado inconclusas, porque debieron haber quedado incompletas cosas. Se cree que el autor, conocido comúnmente como Juan el Apóstol o Juan el Evangelista, fue uno de los 12 discípulos de Jesús y un testigo ocular de los eventos que narra en su Evangelio. Juan escribió su anuncio desde una perspectiva teológica con el objetivo de presentar a Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios, y promover la fe en Él. El pasaje de San Juan en su capítulo 16 y versículos del 29 al 33 ocurre durante el discurso de despedida de Jesús, donde Él está preparando a sus discípulos para su partida y la venida del Espíritu en Pentecostés. En estos versículos, los discípulos expresan su confianza en Jesús como el enviado de Dios y su comprensión parcial de sus enseñanzas. Jesús les responde con palabras de ánimo y advertencia, asegurándoles que aunque enfrentarán tribulaciones en el mundo, Él ha vencido al mundo. En el contexto en que nos encontramos acercándose la celebración de Pentecostés, el mensaje de Jesús en el Evangelio de hoy sigue siendo relevante para los creyentes de el día de hoy, del siglo en que nos encontramos. Como discípulos de Jesús, enfrentamos desafíos y tribulaciones en nuestras vidas, pero podemos encontrar consuelo y fortaleza en la victoria de Cristo sobre el mundo, al igual que los discípulos en la victoria de Cristo sobre el mundo. Al igual que los discípulos, a menudo enfrentamos situaciones en las que nuestra fe es puesta a prueba y nuestras esperanzas pueden tambalearse. Sin embargo, Jesús nos anima a confiar en Él y en su promesa de estar con nosotros siempre. En el contexto de la cercanía de Pentecostés, recordamos que el Espíritu Santo prometido por Jesús está disponible para fortalecernos y guiarnos en medio de nuestras dificultades. Pentecostés nos recuerda la poderosa presencia del Espíritu Santo en la vida de los creyentes y su papel en equiparnos para enfrentar los desafíos del mundo. Como comunidad cristiana podemos encontrar consuelo y esperanza en las palabras de Jesús del Evangelio del día de hoy, recordando que Él ha vencido al mundo y que en Él encontramos la paz verdadera que trasciende las circunstancias externas. En este sentido, el mensaje de Jesús en este pasaje nos invita a mantener nuestra confianza en Él y a encontrar fortaleza en la promesa de su victoria sobre el mundo. En este cuarto día de novena, sigamos suplicando constantemente y hoy, al terminar nuestra reflexión, suplicando al Espíritu de Dios: ven, Espíritu Santo, envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra.
Feliz lunes, feliz comienzo de semana laboral. Que el Señor nos siga fortaleciendo, nos siga animando y siga disponiendo todo nuestro ser para que el Espíritu haga su obra en cada uno de nosotros. Bendiciones, Dios nos colme de su alegría y felicidad.